presidente. Yo creo que sí, la perspectiva del PRD es un desastre el país en materia de seguridad pública. Nosotros en el PRD acabamos de hacer un sondeo de opinión. La última encuesta que vamos a hacer hace 15 días dan cuenta que el tema más sentido de los ciudadanos es el tema de la inseguridad. Hay insatisfacción en lo que se ha estado planteando. Creo que ha sido un error de Calderón plantear el tema de la inseguridad en los términos que lo ha planteado. Lo sometió a consideración de los mexicanos en la elección anterior y fue estrepitosamente derrotado, de tal manera que perdió en el Congreso capacidad de maniobra, ¿no? Se han militarizado las fuerzas policiales, ¿no? Se han militarizado. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues totalmente estamos en contra, no creemos que sea la salida. Creemos que debe de modificarse el modelo de fondo, igual que tenemos que modificar los criterios con los que abordamos la educación, la salud y los otros temas que tenemos que cambiar en el país. En el tema de la inseguridad también. Licenciado, una pregunta. En este caso, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Si hablamos de 20 años para atrás, o todavía 10 años para atrás, ¿era mejor el país cuando gobernaba el PRI como presidente de las repúblicas o es mejor como gobierna el PAN a nivel federal y a nivel estado cuando estuvo el PRI también como gobierno del estado y ahora que gobierna el PAN desde hace 20 años aquí? Bueno, es decir, ¿el PRD qué piensa? O sea, Yo creo que son contextos totalmente diferentes. Hay una tendencia del PRI a señalar que este gobierno está mal, que estábamos mejor antes, pero yo creo que no. Yo creo que tenemos que ver hacia enfrente, tenemos que ver hacia el futuro y buscar que las cosas en este país mejoren desde otra perspectiva. Lo que hemos tenido como país nos ha llevado al atraso que actualmente se vive, producto de todo lo que hemos hecho mal. O sea, ¿no hemos evolucionado? ¿Estamos en retroceso? No, mientras otros países estaban hace unos años peor que nosotros, han tomado medidas adecuadas y ahorita son países que están en los primeros niveles de desarrollo, ¿no? Licenciado... Países que estaban igual de mal que nosotros antes, ahorita están saliendo adelante. Nosotros estamos estancados. Licenciado Chacón, por favor. ¿Qué puede decir de lo que está diciendo aquí el licenciado Abraham Correa? Mira, en el tema de la pregunta, yo coincido desde luego en la parte que dice el licenciado, en donde primero son contextos diversos, en donde decir pues que lo que tenemos hoy es resultado únicamente de lo que ha pasado en los últimos 7, 8 años. No voltear pues hacia más atrás y aprender de la historia y de cómo han evolucionado las cosas, pues me parece que es algo que no es sostenible. Pero también soy el primero y el Partido de Acción Nacional reconoce que siempre podemos mejorar las cosas, que siempre hay cosas por hacer, que hay cosas que tenemos que seguir trabajando con mucha energía. Esa parte no pretendemos decirle a la gente que no es así, no pretendemos sorprender a nadie, ni pensar pues que tenemos la panacea y la respuesta a que ya con una sola política cambian las cosas de manera automática, ¿no? No es un tema nada más así, es un tema de mucho trabajo, es un tema de mucho esfuerzo. Debo decirte que en el tema particular que tú comentas sobre el ejército y la guerra contra el narcotráfico, que tampoco, bueno, y aquí el señor secretario general adjunto no me dejará mentir, que tampoco es un tema novedoso, que el ejército no es la primera vez que participa con este gobierno en temas de combate al narcotráfico y que antes había la guerra contra las drogas también, que el ejército ha sido siempre una parte fundamental desde hace muchísimos años en el combate a este flagelo, que no es una idea pues nada más novedosa. Ciertamente en los últimos tiempos ha participado con mayor intensidad en refuerzo de las autoridades civiles, que son las que tienen la obligación de conducir pues los temas de la seguridad pública. Debo decirte que me parece que a lo mejor está un poco mal planteado o de una manera inexacta cuando hemos planteado que se investiga por parte del ejército, porque el ejército no investiga, investigan las autoridades civiles nada más, las procuradurías, las agencias investigadoras, y el ejército ha venido a hacer una función de apoyo en que también la Constitución establece que trabajan y fortalecen la seguridad interna del país, y en ese contexto han coadyuvado con las autoridades civiles en este combate pues a la delincuencia organizada. Por cuestión de tiempo me tengo que ir aquí con los siguientes invitados.
Profesor, ¿qué opinas? ¿Se está violentando la Constitución el hecho de que los militares estén en el ejército mexicano, nuestro ejército heroico mexicano, que lo respetamos muchísimo, pero que obviamente nos queda claro que de alguna manera está tomando cuestiones de policías municipales o de policías estatales o de policías investigadores? Yo no creo que se esté violentando, no seamos tan agudos en la observación. Yo siento que el país, en las condiciones en que está, donde hay de inseguridad tan terribles que vivimos en el país, donde existen evidencias muy claras incluso de que las autoridades civiles, las policías están involucradas en la misma situación de inestabilidad y gobernabilidad del país respecto a la seguridad pública, porque están involucrados. Ese es un hecho innegable. O sea que es algo que tiene que existir ahorita necesitamos por la necesidad implementar, sí, por la necesidad de las condiciones. ¿Está de acuerdo en que está pasando esto? Que estén haciendo, que tal vez les falte que modificar un poco la estrategia. Nueva Alianza está de acuerdo, pues, en que se esté llevando a cabo con la estrategia de materia de seguridad. Las condiciones tan inseguridad que tenemos el país, tiene que echar manos la nación de todos sus elementos para buscar. Está de acuerdo entonces con eso. Perfecto. Señor. Yo quiero ser muy puntual en ese tema. Nuestras instituciones armadas son garantes de la soberanía nacional, precisamente, y defensora de las instituciones públicas. El artículo 21 constitucional establece que la investigación y la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público, que tendrá bajo su mando a la Policía Ministerial, de tal suerte que la autoridad civil de ninguna manera puede desatender su mandato. De tal suerte que al sustituirlo con el Ejército Nacional, no únicamente se está hablando de un refuerzo en la lucha contra el combate a las drogas o al crimen organizado, sino que está refiriendo a la propia incapacidad de la autoridad civil para darle respuesta a la problemática de inseguridad pública a través de las instituciones civiles. En el pasado, algunas veces llegó a intervenir el Ejército Nacional, como en la Operación Cóndor y otras, en refuerzo, pero preventivamente. De tal suerte que la presencia de los militares en las instituciones civiles no puede ser porque es desacatado un mandato de ley, un mandato de orden constitucional. Entonces no está de acuerdo el PRI en este tema. No está de acuerdo el PRI en que sea permanente y per se. Debe de ser preventivamente. ¿Cuándo va a durar este tiempo? Que no nos diga el señor presidente, porque no lo sabemos todavía. Perfecto, con eso nos quedamos, tenemos que irnos porque, pues, disculpe, los tiempos en la televisión son muy rápidos. Y cierro diciendo que nos queda claro que en México se necesita un mayor consenso entre los distintos sectores sociales y políticos, así como los empresarios, sindicatos, el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones del sector público. Estos instrumentos, como fomento del diálogo social, son considerados importantísimos para aumentar la gobernabilidad democrática. También es importante mencionar que la gobernabilidad no únicamente es liberar a las sociedades de la corrupción, sino también otorgar al pueblo los derechos, los medios y la capacidad para participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y para hacer que los gobiernos sean responsables de sus actos. Significa que la gobernabilidad ha de ser justa, equitativa y ante todo democrática. Yo doy muchas gracias por haber estado en el programa, al secretario general de Acción Nacional, al presidente estatal del Partido Nacional Democrático, Luis Abraham Correa, al secretario adjunto del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional y al secretario general de Nueva Alianza. Bueno, pues estamos en una edición más de su programa Realidades. Los esperamos el próximo domingo. Gracias.